Desde muy niño me crié en un ambiente muy difícil y de mucha maldad. Recuerdo las peleas a diario que tenían mis padres. También con los vecinos había muchos conflictos en el barrio y hasta en el colegio sufrí el acoso de los compañeros. Fue una etapa de mi vida muy dura. Así que desde muy joven me sentía muy solo. Tenía pensamientos de desánimo, de amargura, depresión, miedo, complejo. Pensamientos sobre acontecimientos del pasado, preocupaciones por mi futuro. Tenía miedo hasta de mí mismo, a perder el control, miedo de hacerme daño, miedo al suicidio. Así que desde muy temprana edad, con solo 12 años, le dije a mi madre que me llevase al psiquiatra, ya que no podía aguantar más. Tenía miedo de los pensamientos que tenía, que estaban continuamente bombardeando mi cabeza y temía incluso por mi vida. El psiquiatra me mandó medicación y hacer deporte, pero ninguno de estos remedios funcionó. Las pastillas que me mandaban me dejaban medio drogado, siempre estaba adormecido, pero cuando pasaban sus efectos volvían a aparecer los pensamientos. Y respecto al deporte, practiqué atletismo, pero por mucho que corría, aquellos pensamientos me perseguían a donde fuese. Como no encontraba salida a mi situación, comencé a buscar en libros de psicología y de autoayuda para saber el por qué se producían estos pensamientos y entonces darle una solución. Usaba libros de cómo vencer la depresión y también de autoayuda, como por ejemplo Tus zonas erróneas, Tus zonas mágicas, Cómo aprender a ser feliz, etc. Estos libros me daban ánimo por muy poco tiempo, pero aquellos pensamientos continuaban atormentándome. No tenía paz en mi alma. Yo solo quería ser feliz y encontrar alguna solución para vencer estos pensamientos destructivos que tenía, aunque no encontré nada. Sé que todas las personas a lo largo de su vida los tienen, y por eso se refugian en el alcohol, en la droga, en la comida, en el sexo y en otros vicios, para evadirse de estos pensamientos y para llenar el vacío y la soledad existencial de sus vidas. Yo lo tenía todo, tenía trabajo, dinero, salud, pero no le encontraba el sentido a la vida. Busqué en tener experiencias nuevas, hacer amigos, tener pareja, hacer deporte. Recuerdo que hacía senderismo, escalada, ir de camping, estar en contacto con la naturaleza, natación, ciclismo, ir de pesca, recorrer el mundo, viajar, dar rienda suelta a mis deseos, disfrutar de todo lo que me gusta, comprarme cosas, comer, bailar en discoteca durante toda la noche, beber alcohol hasta emborracharme, sexo y un amplio etcétera. Pero nada de esto me hacía feliz, ni nada daba sentido a mi vida, no llenaba el vacío que tenía, ni quitaba esos pensamientos que me perseguían. Al no encontrar yo solución a mi infelicidad me angustiaba y me preguntaba, ¿habrá alguien que me pueda ayudar? Entonces, en el año 2000 empezaron a cambiar las circunstancias de mi vida rápidamente. Perdí el empleo por el que tanto me había preparado. Perdí la pareja con la que había planeado un futuro. También pasaron cosas fuertes dentro de la familia y del vecindario. Toda mi vida se vino abajo en poco tiempo. Todos los proyectos que había hecho para mi vida fueron destrozados. Empecé a ver la vanidad de la vida. Pensaba, toda la vida preparándote y luchando por algo y en nada se desvanece todo. Llegó a mí una convicción de pecado muy fuerte. Sentía un dolor muy grande por todo lo malo que había hecho a lo largo de mi vida. Me sentía egoísta, lleno de maldad y rencor hacia muchas personas, sobre todo a las que me habían hecho daño. También podía ver mi perversidad y los vicios en los que estaba atrapado. Estaba muy arrepentido de todo. Al poco tiempo después me salieron unas manchas en la piel que se extendieron por todo el cuerpo de los pies a la cabeza y se hicieron grandes, de un diámetro de 2 a 3 centímetros. Empezaron a producir descamación en la piel y a supurar pus y a picar mucho. Cuando me duchaba
y el agua caliente y el jabón caían sobre mi cuerpo, parecía como si estuviese vidrios clavados. Era muy doloroso, todo estaba en carne viva. Fui de urgencia al Hospital Virgen de la Risaca, en Murcia, ya que tenía mucha fiebre. El médico que me atendió comentó con su compañera que nunca había visto una manifestación tan rara en la piel y tan fuerte. Me pusieron una inyección para hacer bajar la fiebre y me sacaron una muestra de sangre para analizar. Cuando salieron los resultados de la analítica, me llamaron a una consulta en la que estaban dos jóvenes estudiantes de medicina. Me examinaron y me hicieron preguntas sobre mis hábitos de vida. Después fueron a consultar a un médico en la sala contigua y yo escuché: tenemos a un chico con problemas en la piel, tiene fiebre, la amígdala inflamada y su analítica muestra un 20% de linfocitos atípicos y esplenomegalia en la piel de 2 a 3 centímetros de diámetro. Al rato vino el muchacho a la consulta y me dijo de qué se trataba. La enfermedad era un exantema infeccioso producido por un virus y me mandó unas pastillas y guardar reposo, y que si no hacía bien el tratamiento podría llegar a morir, porque la enfermedad estaba muy avanzada y el 20% de la sangre estaba infectada por el virus. Después, cuando salí del hospital, fui a comprar las pastillas a la farmacia. Cuando leí las instrucciones, me di cuenta de que eran para el reuma y no para aquella enfermedad. No sabía qué hacer. Sentía mucha impotencia, como si no fuese real lo que estaba sucediendo, como si todo estuviese preparado. Se habían cerrado todas las puertas de nuevo y sin encontrar la solución. Creo que Dios lo preparó así, todo para llevarme hacia Él. A la mañana siguiente me desperté temprano. Tenía poca fiebre y estaba colocando la ropa en el armario cuando vi un librito pequeño que habían traído mis hermanos de la iglesia a la que asistían. El libro se titulaba La fe lo que es. Comencé a leerlo muy profundamente y me dio mucha convicción. La palabra de Dios y el testimonio del autor, que también fue sanado de una enfermedad y de parálisis en sus piernas, era la salida a mi situación. Esto era algo nuevo para mí, la primera vez que lo escuchaba, ya que lo que conocía como lo de Dios solo era la religión católica y la tenía descartada. Aquellas palabras me persuadieron a creer y a confiar en Dios y en lo que Cristo hizo en la cruz. Estas palabras eran: Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Isaías 53:4-5, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Estos versículos de la palabra de Dios nos dicen una gran verdad: que Cristo ya llevó nuestras enfermedades y dolencias al igual que el pecado, cuando murió en la cruz. Yo tenía que creer que desde que Cristo lo llevó en la cruz, yo ya estaba sano. Tenía que creerlo de verdad, con todo mi corazón, sin dudar nada. Así que lo primero que hice fue tirar las pastillas que me habían mandado el médico a la papelera. Mis padres se enfurecieron y me dijeron que si estaba loco. Yo les dije que Cristo ya me sanó en la cruz y que no necesitaba medicina. Otra cosa que hice es que el médico me mandó reposo y yo hice todo lo contrario. Me marché a trabajar el lunes, como siempre, con fiebre y todo. Estaba creyéndole a él, que era verdad lo que dice su palabra. Yo comencé a creer que ya estaba sano y a darle las gracias porque el Señor Jesucristo ya me había sanado desde que murió en la cruz, llevando toda enfermedad y dolencia. Llegaban pensamientos del diablo a mi cabeza. El diablo es el que ponía esos pensamientos destructivos que me perseguían desde que era joven. Él era el mentiroso, el que engaña
a toda la humanidad. Y me decía que me iba a pasar algo, que si estaba loco, que si me iba a morir, pero mi corazón estaba persuadido de la palabra de Dios y no hacía caso de ninguno de esos pensamientos. Me aferré a sus promesas con todo mi corazón y con todo mi ser. El enemigo de toda humanidad, el diablo, siempre tratará de hacernos dudar y de ponernos en contra de la palabra de Dios. Lo hará con engaños, con pensamientos desde nuestra mente o por medio de la duda, o de personas que nos rodean, sobre todo las más cercanas a nosotros. Después de 3 días de lucha con estos pensamientos del diablo, estaba muy cansado. Era el día de la Constitución Española, el día 6 de diciembre del año 2000. Cuando me desperté, me puse a orar, a hablar con Dios, y estando en la cama acostado mirando al techo de mi habitación, le decía al Señor que por qué no era sanado. Le dije, yo estoy creyendo tu palabra, y entonces, ¿por qué no recibo la sanidad? Me acuerdo que le dije, Señor, todo me ha fallado en la vida, ¿tú también me vas a fallar? Hubo un gran silencio. Y después dije, Señor, yo tengo voluntad, pero no puedo más. En ese mismo instante empecé a llorar como nunca en mi vida lo había hecho. Me quebranté totalmente. Al principio era un llanto suave, pero fue aumentando tanto que sollozaba y gemía, de manera que mi cuerpo se erguía. Era un llanto muy profundo. Llegó a mí una sensación de hormigueo muy suave que se fue bajando hacia mis piernas y sentí como si estuviesen clavando miles de alfileres por todo el cuerpo. La sangre empezó a circular de una forma muy fuerte dentro de mis venas, tanto que yo la podía sentir y me quemaba. Era como fuego dentro de mis venas. Esto duró un buen rato y mientras tanto no paraba de dar gracias a Dios por todo. Le pedí que me enseñase a amar y que desapareciesen de mí los rencores, la maldad, la perversión y todos esos pensamientos de depresión y tristeza que me habían tenido toda la vida y que el diablo ponía en mí. Después de aquella experiencia me sentía muy relajado, en paz, como flotando. No podría describir aquella sensación tan maravillosa. Era como si estuviese en el cielo. Después me levanté y mientras desayunábamos conté a mis hermanos lo que me había pasado. Las manchas de la piel fueron secándose hasta que desaparecieron. El sábado siguiente mis hermanos me invitaron a ir por primera vez a la iglesia a la que asistían, aunque yo no quería ir porque pensaba que era una secta. Me convencieron diciéndome que allí habrían personas como yo, que habían tenido experiencias sobrenaturales con Dios. Yo tenía miedo porque mucha gente no entiende estas maravillas, aunque se llamen cristianos y lleven toda su vida en la iglesia. Pensaba que no me entenderían. No solo Dios me sanó de esta enfermedad, sino que también me liberó de todos esos pensamientos destructivos que he contado que tenía durante toda mi vida. Ahora Él me ha hecho libre, y no solo de esos pensamientos, sino del pecado, el rencor, la culpa, la perversión y de los vicios que me dominaban. Ahora es como si hubiese una nueva vida dentro de mí. Tengo paz, tranquilidad, me siento amado y lleno interiormente. Mis hábitos de vida tampoco son los mismos. Me gusta hacer lo bueno y aborrezco todos los pecados y los vicios. Dios ha cambiado mi corazón. Ya no veo las cosas como antes. Ahora soy feliz y he encontrado el sentido de esta vida. Doy gracias a Dios por tener tanta misericordia de mí y por sanarme de mi enfermedad, por haberme dado la vida eterna a través de Cristo, no siendo yo merecedor de nada. Él me ha hecho ver su gloria. Toda la gloria sea para Él, quien lo preparó todo. Él es el autor y el consumador de la fe. Pido a Dios que este testimonio pueda servir a muchos que estén en la misma situación en la que yo estaba, para que crean en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, los pecadores,